Hola maestros, ¿cómo están? Miren, esto era lo que yo quería revisar con ustedes, era la totalidad de la presentación que yo quería abordar con ustedes, pero quería revisar algunos elementos importantes. Primero, que el texto de Chiavenato es una reconstrucción de la historia de la administración de empresas y que eso, por así decirlo, nos venía a abonar a algo muy importante que es qué tipo de organizaciones son las que se están desarrollando en este momento y que no es casual o no es fortuito que tengamos este tipo de organizaciones, es decir, la forma de organizar o llevar a cabo la administración en estos casos y en estos años de manera más reciente no es una casualidad y por supuesto también que esto tiene que ver con la innovación y sobre todo las estrategias de innovación dentro de las organizaciones, particularmente dentro de las instituciones educativas y eso me lleva a la necesidad de revisar, por así decirlo, las partes más importantes de el texto que nosotros ya habíamos revisado desde la clase uno. Aquí el punto fue o es que se necesitaba reconocer qué es la administración, hacia qué tipo de conexión se iba uno a referir en esta asignatura y, por así decirlo, qué le ofrece o qué le ha ofrecido, qué le ha hecho llegar la teoría de la administración a la administración educativa y de qué modo, por así decirlo, somos herederos o somos los realizadores de una teoría que viene empujando prácticamente desde finales del siglo XIX y de qué modo este tipo de influencias permiten o pretenden mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Entonces, decíamos, a ver, uno de los primeros puntos era qué tipo de sociedades tenemos, bueno, cambiantes que rechazan los modelos tradicionales, decíamos en muchos aspectos, pero sobre todo en los modelos que están vinculados al ámbito público, que rechazan mucho todas las prácticas tradicionales y el sector privado está cada vez más aprovechando eso, otorgando o mostrándole a la gente que hay diferentes formas de organizar las empresas, las organizaciones de cierto tamaño, tanto los macro como los micro, ¿no? Y entonces de lo que se trata es revisar, abordar la forma en cómo este tipo de nuevas propuestas, por así decirlo, tiene que llegar a la administración educativa. Decíamos, ¿cuáles son las características de esas organizaciones? ¿Cómo se organizan las empresas? Bueno, nos planteamos estas dos preguntas. ¿Quién debe dirigir una empresa y qué características debe tener? Ya nos da ciertas cualidades. Tienen que ser autosuficientes, tienen que ser mejor administradas, ¿no? Las funciones de cada uno de los equipos, de cada uno de los individuos dentro de la empresa tienen que realizarse de forma apropiada, deben de realizar personas que sean calificadas, ¿no? En el mejor de los sentidos y en muchos sentidos. Entonces, por así decirlo, si lo vinculamos con la idea de Garbanzo sobre cómo tiene que darse el desarrollo institucional en las organizaciones educativas, bueno, pues tiene que haber cierto tipo de cambios para que se presenten o se den las transformaciones en las organizaciones educativas. Es decir, tiene que haber cierto tipo de características
tanto en el personal, en el ambiente, en el contexto, para que se genere un cambio. Si no, no se puede dar el paso a las organizaciones inteligentes. La teoría de la administración, entonces, decíamos, nos lleva a que las empresas nos impulsan a mejorar la calidad de la acción y del comportamiento dirigido hacia fines. Y entonces decíamos, esto empieza desde el siglo XIX con Taylor, ¿no? Que es el padre de la administración moderna y nos plantea, podríamos plantearnos una pregunta. Esta pregunta sería para la maestra Jimena. ¿Cuáles son los cuatro principios propuestos por Taylor? Ok. Y luego aquí el énfasis de la estructura organizacional es el segundo momento del desarrollo de la teoría de la organización que viene con Fayol, que está mucho más ligado a la industria porque esta persona es un creador que viene desde el ámbito productivo, desde las fábricas, y entonces su proceso o el proceso administrativo lo desglosa en cinco puntos, y es una forma de generar su propia idea de cómo debe de administrarse una organización, ¿no? Aquí nos da 5 puntos. Voy a enviar las preguntas en relación a estos 5 puntos que son, por así decirlo, la versión, una especie como de revisión del modelo que ya había propuesto Taylor, ¿no? Fayol propone agregar, o él insiste mucho en este punto que es mandar, ¿no? Que es dirigir y orientar al personal. Nos lleva a cierto tipo de estrategias. Luego venía la teoría humanista, los enfoques más humanistas que revisan o pretenden insistir en que el- el capital humano es un factor decisivo en las empresas, en las organizaciones, y que entonces para mejorar la administración de esas organizaciones teníamos que voltear a ver las cualidades de ese capital humano. Luego viene en el texto de Chiavenato el énfasis en la tecnología, ¿no? Los aportes que puede dar la tecnología, los efectos que tiene el mejoramiento y las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar el funcionamiento de las empresas y organizaciones. Esto es todo un caso que se ha venido dando pues prácticamente desde los 70 con la automatización de las fábricas, con un montón de procesos que cada vez se hacen más sencillos a través de uso de herramientas incluso muy económicas. Y esto se ha presentado también en el caso de la educación o la actualización docente con los famosos MOOC, donde tenemos ya una plataforma, se realizan actividades, se presentan evidencias y casi casi automáticamente solo hay una persona que llega a lo mejor a revisar, o dos personas que llegan a revisar los trabajos de cientos de personas, ¿no? Y ya no hay como tal una interacción entre seres humanos. Entonces habría que revisar aquí la pertinencia, la calidad de este tipo de herramientas. Luego viene la fase, perdón, el énfasis en el ambiente, que es con lo que empieza o trabaja más Chiavenato perdón, que trabaja Chiavenato, pero también Garbanzo en este texto, ¿no? El ambiente de la empresa, como en las organizaciones, estas empresas dependen mucho de los comportamientos de las personas, pero tanto a nivel grupal como a nivel de individuos, ¿no? Y por último, el último tema es el estado actual de la teoría administrativa, que nos lleva a 5 variables, ¿no? Que son los elementos más importantes de la teoría de la administración. Y pasamos también a las perspectivas de la administración. Y aquí quería mencionar rápidamente algunos. O sea, las empresas del futuro tendrán que acostumbrarse al cambio constante, ¿no?
también tendrán que, en este caso, este texto es de 2001, hablaba de la globalización, ¿no? Tendrán que estar globalizados o vincularse en relaciones económicas con la totalidad del mundo. Luego, las empresas también diferenciarán sus actividades, ¿no? No tienen ya un nicho específico, sino que esos nichos tienen que multiplicarse para poder tener un rango, un espectro de mercado más amplio. Las empresas encontrarán muchas dificultades, ¿no? En la acumulación y el empleo del conocimiento, entonces necesitan ciertas actividades intelectuales, ¿no? La gestión del conocimiento es fundamental, se necesita mucho, mucho para poder eh, avanzar en este punto, en el punto 4. Luego vienen la coerción basada en el ejercicio de la autoridad, se diluirá para ejercer o entrar a una especie de democracia dentro de las empresas y dentro de las organizaciones. Es la influencia de los miembros en las empresas, cada vez deberá haber más participación de los individuos en las organizaciones y en sus decisiones. También habrá más dificultades en la interrelación de las empresas, por lo tanto, tendrá que haber una especie de interorganización, tanto con los proveedores, con los servicios, los mismos competidores, ¿no? Habrá que emplear diversas estrategias y los sistemas de información y decisión generarán más influencia en las empresas. La tecnología de la información presente cada vez más, diferenciar e integrar capital humano y capital intelectual. Esto es fundamental. También la maximización de la satisfacción, esto a nivel de las personas, el, el- los elementos o factores del capital individual son fundamentales y también los desempeños y las esferas de actividad de las empresas. Por otro lado, también en el texto de Garbanzo, menciona también las estrategias y también toma en cuenta lo de Chiavenato, pero más en el sentido de ese libro que yo les recomendaba de comportamiento organizacional, donde Chiavenato analiza los factores tanto a nivel de grupo como a nivel individual, el comportamiento de individuos y de grupos dentro de las organizaciones para poder generar una especie de mejoramiento, qué tipo de modificaciones tienen que darse en el comportamiento de las personas, pero también dentro de las empresas en cuanto a su estructura. Y aquí Garbanzo dice, bueno, para poder generar una innovación, para poder generar ese desarrollo organizacional, ¿no? Se tiene que hacer de manera en que tiene que desarrollarse esas innovaciones y se tiene que haber una gestión competitiva dentro de la organización, ¿no? La innovación, por supuesto, lleva muchos cambios, las transformaciones y las tienen que ver con el contexto por lo tanto se traducen en el desarrollo de nuevas competencias laborales para el personal, para tanto, por así decirlo, de mano de obra directa como de las personas que están en labores más administrativas, y eso implicaría, por ejemplo, que en una institución educativa, tanto el director, subdirector y demás personal administrativo tuviera cierto tipo de competencias, pero también los maestros de clase, los maestros de aula, generaran también sus propias estrategias y también propios cambios en cuanto a la metodología, que se diera un siguiente paso para que la organización o la empresa tuviera o generara un aprendizaje organizacional para que aprendiera a partir de sus propios procesos, ¿no? Que atendiera a las demandas de liderazgo, del cambio de cultura, de la atención a la población a la cual se sirve y que los miembros de la organización se atengan a la identificación o a la solución de problemas, que no haya resistencia laboral, que no haya, perdón, que se den ciertos medios de comunicación adecuados. Esto es lo que me interesaba comunicarles. Les envío un cordial saludo, maestros.
les envío en un segundo sus preguntas. Gracias.